la importancia, ¿no? De de que esto se dé, ¿no? Justamente después de la última reforma. Bien, vamos a dejar un poquito en contexto por qué tiene tanta trascendencia cuando esto de hablar de la reforma de la Constitución. Sí, Los países occidentales, desde la Revolución Francesa en adelante y desde la independencia norteamericana, que fueron más o menos en épocas muy cercanas entre ellas, entendieron que la forma en que debía organizarse un país era a través de una norma superior que esté por sobre todo el sistema jurídico y político de un país. O sea que es sí. una norma, por un lado, organizativa de las estructuras del país, desde el punto de vista político también, y es una norma de garantía de derechos. ¿Por qué digo esto? Porque en Francia la constitución nace como un límite al poder de esas monarquías absolutistas que había en aquella época, donde el súbdito no tenía prácticamente derechos frente a los monarcas. El monarca era dueño de la vida y bienes de las personas. Bien. Esta reacción se da a través de la Revolución Francesa y las constituciones, que fundamentalmente querían proteger la libertad de las personas frente al Estado. En Estados Unidos nace de una forma diferente, por eso explico. La Constitución nace más bien para organizar a 13 colonias que se independizaban de Inglaterra y querían tener su estructura y poder convivir. Por eso ellos inventan el sistema federal que nosotros copiamos luego. Entonces la Constitución norteamericana es más bien organizativa del poder y la Constitución francesa o la parte de la Constitución francesa es limitación a los derechos. Pero la Ambas norteamericana es cosas más se van corta, a... ¿no? ¿Perdón? Es más corta, digo, la norteamericana tiene otro Lo que tipo de pasa es que, claro, particularidades. la norteamericana cuando nace, recordemos que la Constitución argentina, que son tipos de constituciones clásicas, tiene un preámbulo, una parte dogmática donde están los derechos y una Sí. parte orgánica donde se distribuye el poder, se lo organiza. La Constitución norteamericana solo la parte del preámbulo y la parte orgánica, porque ellos querían organizarse. Luego hay 10 enmiendas que son un tipo de reformas, un sistema de Sí. reformas que tienen los norteamericanos, que eso no le tomamos a ellos el concepto ese, tenemos una distinta nosotros, tenemos un sistema más europeo, donde agregaron los Bill of Rights, que son la Declaración de Derechos, a través de 10 enmiendas, después se fueron agregando con el tiempo y ellos tienen de vez en cuando algunas enmiendas, Sí. ¿no? Pero es un proceso bastante más complejo que el nuestro. Ahora bien, tomando ambos conceptos, la idea francesa de la propiedad, la libertad y la igualdad, que eran esos conceptos fundamentales, la parte organizativa norteamericana, tenemos nuestra constitución, donde tenemos la idea es que la Constitución, al ser un elemento organizador y limitador de las potestades del Estado, Sí. a perdurar, a no ser modificada constantemente. ¿Mm? Por eso, Bien. la Constitución, que es una super ley, la ley superior del Estado, tiene una característica muy especial, que es la única ley que dentro de ella misma trae su sistema de reforma. Entonces, la Bien. Constitución argentina, como las constituciones provinciales, por el sistema federal que cada provincia dicta para sí una constitución, Sí. bajo ciertas pautas, ¿Qué tiene un hay sistema de reforma propio. eso? ¿Qué diferencia hay entre convocar una reforma de una constitución nacional y convocar a la reforma en la provincia de Tucumán? Bueno, la diferencia fundamental es que la Constitución Nacional en su artículo 30 solo trae 3 renglones. Dice, esta Constitución puede ser reformada en todo o cualquiera de sus partes, pero no puede realizarse sino por una convención convocada al efecto luego de que el Congreso, con las 2/3 partes, Sí. decida la reforma. Eso es todo lo que dice, no detalla más. La de Bien. Tucumán, lo bueno que tiene es que a partir de la reforma de 1990 y fue ratificado y ampliado un poquito en el 2000, la reforma del 2006, establece pautas muy determinadas para la reforma, porque abrevó toda la experiencia histórica argentina desde 1853 en las reformas donde se discutían, por ejemplo, si las 2/3 partes sobre los miembros presentes, sobre los miembros en ejercicio o sobre los miembros totales. Si tiene que ser a través de una ley o una simple declaración del Congreso. Todas esas dudas que se plantearon Sí. ya lo tiene solucionado a través de una reglamentación más precisa
la Constitución de Tucumán. Pero, como la Constitución dijimos que busca no ser reformada fácilmente, es decir, se le trata de poner alguna elementos que no permitan que la Constitución se reforme fácilmente. La Constitución argentina es del tipo rígida, que tiene un sistema distinto para su reforma al de la modificación de las leyes. Las llamadas constituciones flexibles, que el gran ejemplo es siempre Gran Bretaña, Sí. no tiene un sistema diferente para modificar su constitución que para modificar una ley común. Es el mismo sistema. Bien. En el nuestro, lo que se ha pretendido es que no sea fácil modificar la constitución. Esa es la idea. Y ahora se llama Convención Constituyente. ¿Quiénes pueden integrar esta convención, doctor? Bien. En el sistema, en la provincia de Tucumán está muy claro de que primero se debe dictar una ley que declara necesidad de reforma. También está claro que deben fijarse si la reforma es total, debe decir que la reforma va a ser total. Si la Bien. reforma es parcial, debe establecerse que esa reforma va a poder tocar ciertos puntos, no otros. Es decir, la Convención Constituyente solo va a poder actuar sobre los puntos habilitados por la ley que declara la necesidad de reforma. Bien. En el caso de Tucumán, supongamos que fuera una ley por una reforma parcial, que yo creo que eso es lo que se quiere, y sería lo saludable, porque las reformas totales tienen el problema de que por ahí va mucho más allá de lo que se esperaba y después comienza el proceso posterior de querer reformarlo. Bueno, una vez que se declara la necesidad de reforma, con 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la legislatura, que eso es importante aclararlo, Sí. se dicta la ley, pero esa ley no va a establecer, por ejemplo, que va a convocar una convención constituyente, etcétera. Pero esa ley se publica por 2 meses en los principales medios para que la gente conozca lo que se va a reformar. ¿Sí? Muy Bien. interesante. Y luego recién se llama elección de convencionales constituyentes. Lo único que dice la Constitución de Tucumán es que deberá ser el número de convencionales igual al número de legisladores. O sea, hoy Tucumán tiene 49 legisladores, tendría que ser 49 convencionales. La ley que declara la necesidad de reforma va a decir las condiciones que deben tener los convencionales. ¿Y cómo se hace esa elección de convencional? No, Perdón. es por voto popular. Se llama una elección. Se llama una Bien. elección para que para justamente que se candidate quienes quieren, por supuesto, siempre van a través de partidos políticos, Bien. donde Pero se digo, ¿el candidata. ciudadano común puede postularse? No, porque porque establece que se la resolverá con el sistema electoral vigente en ese momento. Y el Bien. sistema vigente en Argentina y en todas las provincias es que los partidos políticos tienen el monopolio de las candidaturas. Eso tiene dicho la Corte Suprema de la Nación. No Bien. puede ir un ciudadano solo a presentarse, tiene que ir a través de un partido político. Perfecto. ¿Y los costos de esto quién lo absorbe, Y el doctor? Estado. El Estado. Claro. Lo que ocurre es que lo ideal es siempre que no se mezcle la elección, por eso es más cara, no se Sí. mezcle la elección de convencionales con la elección de otros cargos, legislativos, nacional, lo que fuere, Sí. porque la idea es que la gente vaya con la conciencia no en un partido político, sino en Claro. una idea de lo que pretende para su constitución. ¿Mm? Ahora me Entonces lo queda ideal es no esto. mezclarlo, es más caro entonces. Claro, sí, sí. Cuando queremos, ahí uno se pregunta, ¿no? Si queremos ser más austeros, bueno, ahí no estaríamos, digamos, no estaríamos tan, Sí, pero entendemos también la necesidad de la reforma, ¿no? lo que pasa, el gran problema aquí es si hay o no necesidad. Esas Claro. son decisiones políticas. Y Son de decisiones manifestar políticas. en cuánto o en qué beneficia a la comunidad, porque hablamos de una reforma, beneficio de la comunidad. ¿Es en beneficio de la comunidad o del arco político? Bueno, eso es fundamental. Por eso, aquí lo más importante es el conocimiento de la comunidad de qué es lo que se quiere reformar Claro. y que haya un debate públicos, ideas, donde los partidos puedan expresar concretamente sus ideas. Lo que ocurre es que no sé si todavía están los partidos políticos todos de acuerdo en hacer una reforma. Esto es lanzado desde el Ejecutivo. Sí, ¿No? sí. Entonces habrá que ver los partidos qué idea tienen. No nos olvidemos que hemos tenido ya, por ejemplo, en la convención del año 94,
digamos, en Tucumán y en la Argentina dominaba el justicialismo, ganó Fuerza Republicana para convencionales constituyentes nacionales. Y la idea de Fuerza Republicana era que no quería que se reforme la Constitución. Bueno, ese es un punto importante, ¿no? Cuando se convoca a la oposición, ¿no? No, Cuando... no, aquí van todos los partidos políticos, pero lo ideal sería que antes de llamar, o sea, primero debatir antes inclusive de que la legislatura decida declarar Sí, la necesidad de reforma, debatirlo en la sociedad primero, bien, porque tenemos la experiencia histórica constitucional de que aquellas constituciones que son impuestas por las mayorías, que siempre son circunstanciales, porque después cambian, sí, luego son inmediatamente se intenta reformar de nuevo la Constitución y pierde esa perdurabilidad de la que hablaba Alberdi, que las constituciones tienen que tener perdurabilidad, porque eso es lo que nos asegura, nos da la seguridad jurídica a los ciudadanos. Si yo sé que la Constitución se va a modificar permanentemente, no tengo sí. seguridad jurídica, porque me levanto un día sin saber qué pasa. Bueno, en Argentina nos levantamos todos los días sin saber qué pasa en realidad. Sí, digo, Pero pero además, si que nos no suceda levantamos lo sin saber que qué pasa con la Constitución, es más complejo. que no suceda lo que sucedió en el 2006, que fue la más polémica, ¿no? La más criticada. Sí, sí, sí. Aparte tiene una gran parte de la Constitución, muchos artículos fueron declarados inconstitucionales por la justicia, ¿no? Es realmente hasta una cuestión poco común. Pero también la del 90 tuvo sus problemas porque fue hecha también por un solo partido. Recordemos que también esa convención constituyente en Tucumán Sí, la gana Fuerza Republicana, cuando se esperaba que la gane el justicialismo, que había sido quien había llamado a la reforma. La gana Fuerza Republicana y al poco tiempo de comenzar la convención constituyente se retira el Partido Justicialista de la convención. Era prácticamente Fuerza Republicana sola con, creo que eran 3 convencionales que no eran de ellos nada más. Entonces también se quiso siempre reformar esa constitución. ¿Se acuerdan? En el 2000, que hubo un claro. gran escándalo con eso, Sí, se la sí, quiso sí. reformar también. Eh, Ahora digo, si la legislatura aprueba la reforma parcial, ¿qué sí, potestad tiene esta convención constituyente de tocar los temas que está dentro de esta ley? O sea, ¿la convención puede negarse a tocar algún tema o no? exacto. La constitución, esto viene de la doctrina constitucional porque no está en la Constitución Nacional, pero Tucumán tomó esa doctrina en la cual la convención está limitada, en la reforma parcial por supuesto, está limitada a los puntos que autoriza la ley, pero no Sí, está obligada a reformarlos todos. Puede decir, no, este punto no lo quiero reformar, lo dejo y lo deja, no está obligada. Lo que bien. sí está limitada a no salir de ahí. Bien, bien, perfecto. Bueno, son muchas las preguntas que surgen, ¿no? Porque, bueno, ahí nos llega un mensajito, ¿no? Y nos preguntan puntualmente cómo es, ¿no? Formalmente, bueno, usted lo acaba de decir, el tema de la elección de la Convención Constituyente, ¿no? Entender un poco más de cómo se elige esta convención. O sea, yo voy y Bien. voto como si votara para gobernador, legislador. Por una Bien, lista de convencionales, de cada partido presenta una lista de convencionales, por supuesto. En este caso son 49 los cargos, y bueno, habrá que presentar una lista con 49 candidatos a los distintos cargos sí, de convencionales, que son en definitiva iguales, todo convencional es igual a otro. bien. Lo que ocurre es que a veces la ley establece ciertos requisitos y a veces no. En la última reforma de Tucumán no se limitó a quienes podían presentarse. Lo mismo ocurrió en la Nacional del año 94, que tuvo alguna crítica a la Nacional. Y tuvimos gobernadores, senadores. La única limitación que hubo en el 94 a nivel federal fue que los jueces no podían presentarse como candidatos. De ahí, entonces, lo mismo ocurrió en Tucumán en el 2006, donde vimos intendentes, legisladores, vicegobernadores que estaban, podían ser perfectamente candidatos. Entonces, los requisitos los pone la ley que declara la necesidad de reforma. Puede establecer Bien, que no ocupen ningún cargo electivo en ese momento, lo puede determinar, sí, y eso no bien. es ninguna proscripción, porque a veces se entiende que sería lo ideal que la convención esté constituida por personas distintas a las que ejercen el poder en ese ¿Y momento. el resultado cómo se Bueno, obtiene? ¿Como el sistema DON también? ¿Cómo tenemos sacamos esas dos? Tres?
la Constitución nuestra dice expresamente que se aplica la ley electoral que rige en ese momento. Entonces Perfecto. va a ser un sistema DON también. ¿Sí? Perfecto, Sí, sí, perfecto. exacto. Bueno, doctor, ¿no? La verdad que esto ha traído mucha cola, ¿no? En este caso, y uno se pone a pensar en lo fundamental que tiene que ser esto, ¿no? De la publicación de la letra chica de esta ley, sobre todo, y el consenso, ¿no? Porque si no hay consenso, esto significaría un pedido de reforma pronto, ¿no? Sí, yo entiendo que más allá de la publicación del diario, porque la publicación en los diarios que establece la misma Constitución, Sí, es luego que se ha dictado la ley que declara necesidad de reforma. Creo que el consenso tiene que ser anterior al dictado de la ley, porque los puntos a reformarse deben ser consensuados antes, porque una perfecto. vez que están habilitados esos puntos, y ya poco puede hacer la sociedad, porque dirá, bueno, yo creo que este punto puede reformarse en tal o cual sentido, o no reformarse, pero no podría incluir otros puntos o limitar los puntos. La idea sería una discusión previa que sería muy importante. Yo entiendo también, porque justamente uno vive todos los días las situaciones como cualquier ciudadano, Sí. donde estamos preocupados por muchas otras cosas. Entonces, es muy difícil que alguien se siente a leer un proyecto de reforma, pero sí a través de medios como el caso de usted de la prensa, la gente se va interiorizando y va conociendo cuáles son los puntos que proponen los partidos. Yo diría que eso tiene que ser un trabajo anterior, como lo están haciendo ustedes, anterior a la ley que declara necesidad de reforma. Una vez que ¿Cuánto? la declaró, por más que se publique, ya mucho no se puede hacer. Claro. ¿Cuánto tiempo puede llevar un tratamiento de reforma, doctor? Mire, si nosotros analizamos que la legislatura tiene que declarar necesidad de reforma y después publicarse 2 meses y después vienen las elecciones y puede llevar bastante. Si comienza hoy, si mañana la legislatura dicta esa ley, y es difícil que la convención se pueda reunir antes de los 6 meses, Perfecto, perfecto. dificilísimo. Entonces, este es un proceso largo. Sería bueno, la experiencia norteamericana nos demuestra que Sí, alguna vez tuvo una reforma que demoró 200 años sin que se ratifique, porque ellos tienen un sistema de ratificación popular posterior, que yo lo propongo muchísimo para que alguna vez la introduzcamos en Tucumán. Yo le voy a poner ejemplos de Estados Unidos y de Chile. En Estados Unidos hay enmiendas que no se ratificaron nunca, por eso tiene que ser ratificado por los estados, bien, después que se dicta. claro. ¿Sí? En Argentina no existe eso para la reforma, sí para algunas enmiendas en algunas provincias. En Tucumán existió, pero fue declarado inconstitucional también, en la del 2006. Y yo siempre propugné que tengamos un sistema de ratificación popular después que la Convención Constituyente sanciona la Constitución, que previo a entrar en vigencia se llame una ratificación popular. ¿Por qué? Claro, Porque el tiempo hace grandes cosas. claro. La mayoría Y son pasan muchas cosas en el medio durante esas Bueno, discusiones, ¿no? miremos Chile. Creo que el mayor ejemplo es Chile. Esto ya ocurrió en Uruguay, también ocurrió en la provincia de Buenos Aires, Sí, donde se rechazó la Constitución. Chile es la segunda vez que rechaza la Constitución en el mismo periodo. En diciembre la volvió a rechazar el pueblo. Y recordemos que Chile tuvo esa revuelta famosa, fue allá por el año 18, 19 creo, donde salió toda la gente a la calle y la política dijo, bueno, reformemos la constitución que ya venía desde la época de Pinochet, sin reformarse, y dijeron, reformemos, y si pongamos un sistema de ratificación popular, y la reformaron, y las 2 veces que la pusieron, la rechazó el pueblo. Y eso es el tiempo, porque el pueblo, ahí se va enterando el pueblo, va claro. madurando, porque las constituciones, como decía Alberti, no tiene que ser reformada constantemente, porque toda reforma, decía, es como una amputación al cuerpo, a veces necesaria, pero siempre dolorosa. Mm, Entonces las constituciones deben perdurar y se las debe hacer vivir con la interpretación, decía Alberti, y ponía de ejemplo Estados Unidos e Inglaterra. Y si nosotros analizamos hoy, la constitución más vieja del mundo es la del país más moderno y poderoso del mundo, que es Estados Unidos. Estados Unidos, Y es la más vieja del exactamente. mundo. ¿Cómo la hace subsistir? Con la interpretación.
Bueno, doctor, me encantaría poder quedarme mucho más tiempo. Ojalá podamos tener otra oportunidad, porque me queda pendiente las lagunas jurídicas, hablando un poco de la interpretación, lo que intentaba hacer en aquel momento Juan Mansur, por ejemplo, en la provincia de Tucumán. Así que seguramente va a ser hasta una nueva oportunidad y gracias por este contacto. Gracias a ustedes, un gusto. Que tenga buen día. Ahí estaba el doctor Dante Mirra, abogado constitucionalista, explicándonos, ¿no?, los procesos que esto significaría, el comienzo y el largo camino que se viene a partir de esto. Pero bueno, él lo decía, tiene que darse una discusión popular previa y después una ratificación, ¿no? Porque en el medio pueden pasar muchas cosas en este caso. Así que bueno,